el Salón Abrirse a las Constelaciones. En esta ocasión estamos festejando una de las peñas que más se disfrutan y más necesarias se vuelven en nuestra ciudad, Oda a la Joven Luz. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos temas muy particulares que tienen todo un público y que generan muchísimo interés en los jóvenes sobre todo. Hablamos de dos géneros literarios que son la ciencia ficción y la fantasía. Si bien son dos géneros que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, los dos buscan un mismo público y normalmente estamos, pues, cuando un seguidor de uno de estos géneros se fascina con él, pues también busca al otro género, hablo de ciencia ficción y la fantasía. En el día de hoy estamos celebrando dos aniversarios cerrados. Uno de ellos es el 150 aniversario de la publicación por primera vez de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne y también el 50 aniversario de la muerte de J.R.R. Tolkien. Para hablar de ciencia ficción y fantasía me he rodeado de un panel de excelencia. Ellos son escritores de nuestra ciudad y estamos, pues, sumamente felices de que hayan accedido a compartir con nosotros sus conocimientos. A mi derecha tengo a Alberto Santos, quien es poeta, narrador y también editor de nuestra editorial, quien tiene en términos de ciencia ficción y fantasía también su trayectoria muy bien marcada. Es premio Arena de ciencia ficción y también premio Oscar Hurtado de fantasía. Tenemos también a nuestro querido amigo Rubén Rodríguez, quien es escritor de literatura infantil, juvenil y de adultos, el cual tiene una trayectoria bastante destacada en nuestras letras, desde El Celestino, que tiene por casa Ediciones La Luz, hasta El Carpentier, más reciente. También ha sido lector de este tipo de literatura y un investigador voraz de estos géneros. Así que estoy muy feliz. Hoy también tenemos otro invitado sorpresa que aparecerá más adelante. Y quisiera, antes de comenzar, agradecer a nuestro público que está aquí físicamente en nuestro espacio, entre ellos el taller de literatura de ciencia ficción y fantasía de Holguín, y a los amigos que se comunican con nosotros también por redes sociales. Les informamos que estamos grabando para nuestras cuentas de Facebook y de Instagram y estará siendo grabada para más adelante en caso de que no lo puedan ver en vivo. Así que vamos a comenzar primeramente haciendo un breve recuento, Alberto, de los términos, ¿no?, de ciencia ficción y fantasía, de su historia, en qué momento histórico surgieron, cómo ha sido su desarrollo, algunos de sus subgéneros. Por favor, coméntanos al respecto. Gracias, Irani, por la invitación y la posibilidad de estar acá. Bueno, a ver, yo tendría que empezar diciendo que la literatura fantástica en sentido general, porque la literatura de ciencia ficción también es literatura fantástica. O sea, hay un género mayor, la literatura fantástica de forma general, y varios subgéneros que la integran. Pero yo creo que la literatura fantástica es la literatura que comenzó a escribirse en los primeros albores de la humanidad. O sea, las primeras obras, o mayormente las grandes obras literarias que hoy se consideran clásicas en distintas lenguas. Estoy pensando, por ejemplo, en Ramayana, estoy pensando en obras literarias que tienen milenios de existencia. Son obras que contienen elementos fantásticos. O sea, se comenzaron a escribir a partir del relato. Estoy pensando en la Odisea, estoy pensando en la Ilíada. Son obras que contienen elementos fantásticos. Quizás no tan fantásticos en el contexto en el que fueron escritas, desde la apreciación de quienes la escribieron, pero sí definitivamente apelando a la esencia de toda esta literatura, que es el mito, el desarrollo, la explicación, la recreación del mito. El mito, pues, no es solamente una figura más allá del conocimiento, del alcance, de la descripción de lo humano, sino que esencialmente son arquetipos que se manejan desde la literatura, desde la historia de la literatura, y que, bueno, finalmente ya los actuales escritores, tanto de fantasía en sus distintos géneros, ya han desarrollado.
Fantasía como literatura ya comercial, estamos hablando de términos comerciales. Recuerden que los géneros o subgéneros dentro de la literatura fantástica comenzaron a deslindarse a partir de su desarrollo, pero básicamente a partir de su comercialización. O sea, empieza el malvete a partir de que empiezan a ser comercializables o empiezan a ser comercializables. En el caso, estoy pensando por ejemplo en una novela de Howard Carter que se titula Conan, que es la serie de Conan el Cimerio, Conan el Bárbaro, Conan el Cimerio, todas estas cosas, que es antecesora de las obras de Tolkien, que sirvieron para generar toda una explosión en torno a, por lo menos al subgénero de la fantasía heroica o lo que se conoce como fantasía heroica. En el caso de la ciencia ficción viene de publicaciones, es más reciente, un poco más reciente en el tiempo. La ciencia ficción, independientemente de que existe una protociencia, o podría llamarse algo así como una protociencia ficción, pero bueno, propiamente la ciencia ficción como género reconocido comienza a partir de las publicaciones, unas publicaciones que se hacían, que circulaban en unas revistillas muy baratas por aquellos años, donde aparecían relatos, aparecían historias que tenían que ver con el espacio, con aventuras interplanetarias y todo este tipo de cosas. Por supuesto, no estamos pensando o no piensen que se trata de lo que hoy conocemos como literatura realmente de ciencia ficción, porque eran historias bastante, era como el Corín Tellado de la ciencia ficción. O sea, todos estos cuentos, todas estas historias que aparecían mayormente en estas revistas, mayormente eran historias que realmente carecían de una calidad estética, de una calidad literaria propiamente. Y calidad estética y literaria que posteriormente se desarrollaría durante la época de la edad de oro o dorada de la ciencia ficción. A raíz del tutelaje de John Campbell, con todo el cuidado que puso a toda una suerte de autores que se afiliaron a esta jornada y a los cuales exigió subir la parada en términos de calidad literaria. Yo se lo digo porque mucha gente piensa que la literatura fantástica, en sentido general, es simplemente escribir algo que esté fuera de la realidad, ¿no? Escribirlo sin demasiado cuidado a la hora de trabajarlo en términos literarios y todo este tipo de cosas. Y para nada, o sea, eso no es nada que ver. La literatura fantástica, en sentido general, es literatura, o no es. Es un bote, un panfleto, pero realmente. Entonces, la literatura de ciencia ficción comienza con estas revisticas y bueno, y el fundador, o se conoce como el fundador propiamente, que es el luxemburgués Hugo Gernsback, que propiamente desarrolló una revista de género, la primera de su tipo, que acogía este tipo de relatos en torno a aventuras interplanetarias y que excedían el contexto, por lo menos mayormente el contexto terrestre. Hablando un poco sobre la ciencia ficción, hay un tema que, digamos, llama un poco la atención, y es quizás dónde estaría el límite actualmente. Quizás en sus inicios era comprensible que hubiera un tanteo, ¿no?, de qué era lo que se estaba buscando dentro del género, pero actualmente existe, digamos, algún límite para definir hasta qué punto la ingenuidad o quizás la falta de conocimiento, de precisión en los datos científicos pueden sacar a una obra del género de la ciencia ficción. Sí, a ver, vuelvo a lo que decía, o sea, mucha gente piensa que escribir, y particularmente ciencia ficción, es coger, no sé, inventarme un aparato, contar una historia del aparato y punto. No, nada que ver. O sea, la ciencia ficción, existen varios subgéneros dentro de la ciencia ficción. Está la ciencia ficción hard, la ciencia ficción soft, hay otros subgéneros, está el steampunk, en fin, varios subgéneros que conforman la ciencia ficción. Hay una forma de escribir que apela un poco más al trabajo psicológico de los personajes, que tienen tramas más pensadas en entornos que sostienen, que la trama está sostenida básicamente por los conflictos psicológicos y por la historia en términos psicológicos o sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en
en la obra Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que es una historia básicamente, independientemente que tiene un contexto u otro, que parte de la otra edad, pero bueno, esencialmente es el conflicto humano traspolado a un contexto u otro fuera del terrestre. Pero no, o sea, el descuido a la hora de escribir tanto, no solamente ciencia ficción, sino también fantasía, es peligroso. Es peligroso porque convierte en una caricatura, o sea, que convierte la obra literaria propiamente en una caricatura, en una chapuza, y es una pena, porque aunque no exista un código, hay algunos decálogos y tal de algunos escritores de ciencia ficción sobre cómo debe escribirse la ciencia ficción, pero de hacerlo así, o sea, lamentablemente terminas echando a perder. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en un par de libros, no me voy a ir muy lejos, un par de libros de los que premiados acá mismo en el premio calendario de ciencia ficción, que no son de los premios no voy a hablar de Chungamaya, por favor, no se ponga, nadie se asusta, no voy a hablar de Chungamaya. Voy a hablar del libro Ojos de Fuego Verde, que fue un premio calendario hace ya algunos años, donde a pesar de que hay algunos elementos fantásticos, no es un libro de ciencia ficción. Eso creo que en eso están todos de acuerdo. También hay un libro publicado en esta colección del premio calendario de ciencia ficción, titulado La carne luminosa de los gigantes, que tampoco es de ciencia ficción, es una obra fantástica, es una obra sobre el absurdo, pero no es ciencia ficción. O sea, que tú te escribas una obra donde tú tengas elementos fantásticos no significa que encuadre dentro de ninguno de los géneros, ni tiene que ser necesariamente ciencia ficción, ni tiene que ser fantasía heroica o fantasía en el sentido general. Es una obra que tiene elementos, porque bueno, el absurdo, Virgilio Piñera escribía sobre el absurdo, y no es obra, no es una literatura que pueda encuadrarla dentro del género fantástico, ni tampoco dentro de la ciencia ficción. O sea, son cosas que se tienen que tener cuidado. O sea, no es el uso libérrimo de elementos fantásticos o aparentemente fantásticos lo que te garantiza el resultado final de la obra. O sea, no es cualquier cosa, no es coger un Ouija y de pronto decir que es un extraterrestre, ni convertir un mango en un carbón o un carbón en un mango. O sea, ese tipo de cosas no, eso no es así, esas transiciones no son así. La literatura se justifica por el trabajo, como decía ahorita, a partir del mito. ¿Cómo desarrollas esto desde el mito hacia lo literario? Aquí también tendría un papel fundamental, digamos, el término comercial de estos géneros, cómo se ha visto popularmente, que de eso va a estar hablando un poco nuestro amigo, el tercer invitado de la mañana. Pero quizás también ese tipo de literatura se ha prestado para, por ejemplo, Rubén, quisiera que me comentaras un poco cómo ves esa relación de la literatura llevada al cine y ese tipo de cuestiones más comerciales, cómo han podido quizás restarle un poco de expectativa, ¿no? Hay películas donde fácilmente los mismos seguidores pueden encontrar más de 100 y pico de errores y gazapos, en términos de ciencia ficción, por lo menos. Bueno, yo preparé un pequeño texto que quizás sea un poco redundante sobre lo que ha dicho Adalberto en cuanto a los límites de la ciencia ficción y la fantasía. O sea, no es raro que se confundan ambos géneros, aunque puede decirse que son géneros literarios independientes. Vamos a dar algunas pistas para no perdernos en esta especie de berenjenal. La ciencia ficción debe partir de ideas científicas para narrar una historia sobre sociedades futuras o mundos paralelos. Se ocupa de sucesos que aún no han tenido lugar y analiza racionalmente sus causas y consecuencias. Y aborda también los efectos que los cambios producen sobre las personas en particular y sobre la especie humana en general. Sus temas predilectos son el mundo del futuro, los viajes a través del espacio o del tiempo, la vida en otros planetas, las crisis generadas por la tecnología o la presencia de criaturas y entornos extraños. Se puede decir de algún modo que la ciencia ficción tiene sus orígenes en la fantasía. Por ejemplo, la epopeya babilónica de Gilgamesh habla de la búsqueda del conocimiento verdadero y la inmortalidad, mientras que el mito, y es algo que Adalberto planteaba, de Dédalo, mito griego, abre las puertas a la posibilidad de volar, mientras que un texto como La verdadera historia de Luciano de Samosata
que relata un viaje a la Luna. Es un tema también desarrollado por Cyrano de Bergerac, que además de personaje fue un escritor, el astrónomo alemán Johannes Kepler y el filósofo británico William Godwin en el campo de la fantasía. La novela de Julio Verne, sin embargo, pertenece a la ciencia ficción, la novela de la Tierra o la Luna. Sobre Verne vamos a hablar un poquito después, por el ingrediente científico que contiene. Se dice que el primer cohete a la Luna partió de un sitio similar al formulado por Verne en su obra y que ciertos cálculos de ingeniería también coinciden. La ciencia ficción no habría podido existir en su vertiente moderna sin los profundos cambios sociales que dio la revolución industrial. O sea, el género como tal es hijo de la revolución industrial. Y la novela gótica del siglo XVIII, por ejemplo, es un antecedente de la ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Por tanto, Frankenstein, de la novelista británica Mary Shelley, a pesar de estar impregnada por creencias en las posibilidades infinitas de la ciencia, como la resurrección a partir de la electricidad, no es propiamente una novela de ciencia ficción. El gran maestro del género fue el francés Jules Verne, que abordó cuestiones como la geología, la espeleología, las profundidades oceánicas, el viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino, que junto con Miguel Strogoff, otra de sus novelas, han sido versionadas al cine en innumerables ocasiones. Más de 30 novelas de Julio Verne se han llevado al cine y existen más de 90, unas 95 películas o más basados en obras de Julio Verne. Julio Verne, hay que decir que básicamente la vertiente de la ciencia ficción que muestra es la del ingeniero, o sea, es la ciencia, lo técnico, como base para producir una anécdota, un conflicto que luego va a ser solucionado, como toda obra literaria que hubo y habrá, pero en sus obras generalmente se encuentra esta base científica, que es lo que permite ubicarlo a él como el padre de la ciencia ficción o uno de ellos, porque es una persona con una inquietud intelectual y técnica bastante grande, a pesar de haber sido presionado por la familia para estudiar abogacía, que ejerció muy poco, pues se dedicó mayormente a investigar, a viajar y a escribir como un condenado. De hecho, se dice que parte de sus problemas físicos, sus problemas de salud, tenían que ver con toda la tensión que le producía la cantidad de horas diarias que dedicaba a la lectura y a la escritura. Se dice que parálisis faciales e incontinencia intestinal fueron algunas de las dolencias que padeció doctora, a partir de esa tensión, de ese estrés al que estuvo sometido Verne, que ofrece esta vertiente de la ciencia ficción más ubicada en lo técnico. Y el otro polo vendría a ser entonces el principal autor de ciencia ficción en lengua inglesa, que fue Herbert George Wells, que estaba más interesado en la biología y la evolución de las especies o las consecuencias sociales de la tecnología. Y tenemos un clásico escrito por un par de clásicos escritos por él, que son La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Y en ambos casos está especulando desde un punto de vista un poco dramático y pesimista acerca de lo que acarrearía a la especie humana el desarrollo desmesurado de la ciencia o el contacto con una civilización de fuera del planeta. La fama de Wells creció rápidamente con La máquina del tiempo, a la que seguiría La isla de Dr. Moreau. También Verne produjo novelas sobre estas islas donde ocurren cosas, El hombre invisible, La guerra de los mundos, El primer hombre a la luna. Esto por parte de la ciencia ficción. Ahora bien, la fantasía es un género literario que describe hechos sorpresivos o imprevisibles en la vida cotidiana y que se interesa en consecuencia por trascender los límites y ofrecer una percepción más aguda y menos superficial de la realidad inmediata. La fantasía estimula la imaginación, exacerba emociones como el miedo, la perplejidad, el terror, la incertidumbre. Según el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, el género fantástico es tan viejo como el miedo. Los temas clásicos de la literatura fantástica son los mundos paralelos, los pactos con el diablo, las historias alternativas, las búsquedas mágicas, la realidad invadida por sueños o hechizos monstruosos. Ejemplo de esta obra son Las mil y una noches, que es un clásico, los cuentos de Hoffmann, el alemán, y de Edgar Allan Poe. Otros cultores del fantástico han sido Borges, Italo Calvino, Mikhail Bulgakov, así como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes.
Los especialistas establecen una distinción entre la baja y la alta fantasía. En la baja fantasía, lo fantástico irrumpe en el mundo real y cambia algunos de sus aspectos, como en la metamorfosis de Franz Kafka, donde un hombre es convertido en insecto. Bueno, un hombre se convierte en insecto. Y por su parte, la alta fantasía ocurre en un mundo completamente alternativo, que es un género que se ha puesto un subgénero que se ha puesto de moda actualmente y que supone por parte del autor un diseño de un mundo alterno donde funcionan otras leyes. Por tanto, en este tipo de obra no existe la fantasía por la fantasía, no existe los hechos aún los más absurdos o improbables en las condiciones físicas en las cuales nosotros existimos y que ocurren en este género deben ser diseñados, propuestos, debe funcionar estos mundos posibles o imposibles en base a leyes que el autor propone. Por tanto, el diseño de mundos que servirán como contexto para estas obras es un requerimiento de la alta fantasía, de la cual El Señor de los Anillos, de la obra de la cual va a estar hablando Adalberto, no solo El Señor de los Anillos, sino de todo el ciclo de Tolkien, es uno de los ejemplos de alta fantasía conocidos. Sobre la pregunta de Idania, con la cual de la cual me he apartado un poco, es muy difícil evaluar los vaivenes del género a partir de productos mediáticos que están condicionados básicamente por temas de mercado y que dependen en alguna manera del modo en que el autor o el realizador se aproxima a estos géneros. Yo pienso que partir de una obra literaria, y tenemos el caso de lo que hizo Jackson con El Señor de los Anillos, la trilogía Peter Jackson. De pronto tenía un Morgan ahí rozándome la cabeza. Bueno, Peter Jackson con El Señor de los Anillos es una muestra de lo que puede hacer el cine o los medios a partir de una obra literaria. Y está, por ejemplo, también el caso de Alien, El Octavo Pasajero, cuyo guión cinematográfico dio pie a la novela, que es posterior a la publicación, es posterior a la película, que luego generó una saga que con más o menos fortuna sus diferentes exponentes. Llama mucho la atención entre los temas que estábamos hablando, entre ellos obviamente la figura de Julio Verne, que es uno de los autores que nos invita hoy a dialogar. Llama mucho la atención que él en entrevistas refería que no se consideraba un escritor de ciencia ficción. Él decía que él se consideraba un escritor de literatura científica que quería facilitar a las personas, al público común, el conocimiento, ¿no?, de la ciencia y los avances. Era muy entusiasta, ¿no?, del progreso. En estos momentos podemos hablar de nuevos descubrimientos a través de la ciencia ficción que se están desenvolviendo actualmente. Sí, a ver, yo cito al poeta que dijo que importa el nombre si la rosa con otro seguiría oliendo igual. Para uno es muy difícil clasificarse, y creo que esto ocurría con Verne, que era un fanático del estudio de la ciencia, y está viviendo en una época donde hay un desarrollo incipiente de la ciencia motivado por la revolución industrial y algunos descubrimientos en el mundo de la ciencia biológica. Y todo esto Verne lo lleva a su obra. Su objetivo era divulgativo. Lo que pasa es que toda esta ciencia que él coloca dentro de sus textos está muy bien aderezada por la peripecia, por la fantasía, por la construcción de personajes, por el diseño de atmósfera y de contexto que le ofrecen credibilidad a esta obra. Él se plantea un what if, o sea, ¿qué ocurriría si? ¿Qué ocurriría si fuera posible un viaje de la Tierra a la Luna? ¿O qué pasaría si un submarino pudiera andar por el fondo del mar? Y otras tantas cosas. Se dice que es un pionero del cine, de los vehículos ultra rápidos, En televisión, el helicóptero. Del helicóptero, de ciertos tipos de sociedades y demás, a partir del estudio de la ciencia. Él incluso colaboró con publicaciones científicas. Y esta serie de novelas llamadas Viajes Extraordinarios, que él pactó con un editor y que le garantizó un buen financiamiento por 20 años, se nutrieron básicamente de ciencia. Porque, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días
tiene como trasfondo un cálculo real de lo que se pudiera, o sea, un cálculo real que permite hacer creíble un viaje de este tipo. Pero él justamente está entendido como uno de los padres de la ciencia ficción y tenido por un pionero y por un visionario, porque posteriormente la ciencia, con su desarrollo incesante, llevó a la práctica esas ideas que él propuso, que él adelantó, y que como estaban bien calculadas, como tenían el mismo basamento científico que quizás le permitió a los verdaderos científicos lograr este descubrimiento, entonces él es un adelantado. Pero como lo hizo en literatura, no era un divulgador. Un divulgador, tal como fue Isaac Asimov posteriormente, el escritor ruso-americano. O sea, lo que lo libra, o lo que lo exime de ser un divulgador de la ciencia, es precisamente haber insertado toda esta ciencia dentro de estas novelas, que además de proporcionarte conocimientos e información, te proporcionan disfrute, placer, solaz, diversión, entretenimiento, porque son súper amenas y están muy bien concebidas desde lo literario. Él también fue dramaturgo, y toda esta base que tiene literaria es sencillamente lo que eleva la divulgación científica a la categoría de literatura, que es innegable. Y que además actualmente, aun cuando ya son descubrimientos que ya están hechos, que no hay nada nuevo, continúan siendo libros atractivos y que los jóvenes continúan consumiendo justamente por ese nivel de redacción y de narración. Se dice incluso, hay una novela de Verne que en su momento su editor no publicó porque le pareció que era excesivamente fantástica, que se descubrió en el año 1989 y se publicó en el 94, no recuerdo la fecha, donde hablaba de trenes ultra rápidos, ciudades, vehículos aéreos, ciudades de rascacielos de cristal, que parece básicamente una ciudad actual, una ciudad futurista. Incluso se dice que la tripulación 2800 algo, creo que era el título. 2888 o algo así, no me acuerdo bien porque la mente me falla, pero sí, es un hombre que aún actualmente sigue proporcionando placer y ofreciendo información, porque ni pensar en esta época el submarino fuera una realidad, del mismo modo que H.G. Wells pronosticó una guerra aérea en la Guerra del Aire, una de sus novelas. Bueno, pasando ahora a otro gran autor de la literatura universal, J.R. Tolkien, quisiera que Adalberto nos hablara un poco sobre sus investigaciones sobre este autor, cómo ha llegado a él, primeramente, su descubrimiento, el impacto que tuvo como escritor para ti descubrir a este autor, y todo lo que nos puedes hablar respecto a su ética y estética. Sí. Bueno, Tolkien, tengo que decirlo, Tolkien lo descubrí gracias precisamente a una autora cubana de género fantástico, que es Daina Chaviano. Daina Chaviano, quien fue en su momento una importante promotora del género fantástico y de ciencia ficción en Cuba, logrando publicar alguna antología con relatos bien interesantes. Estoy pensando en Joyas de la Ciencia Ficción, una antología que logró y reunía una serie de autores importantes de ese momento en el mundo. Antología que además ella misma había traducido y había facilitado para la editorial. Entonces, gracias a la publicación, primero en Cuba, de El Hobbit, esta obra que bueno, todos lo conocen, seguramente tienen que haber visto la película al menos, haber leído la novela. Se publica en Cuba, por lo menos se publica primero El Hobbit, como una traducción y una edición anotada precisamente por Daina Chaviano. Y Daina Chaviano habla en este prólogo a este libro un poco de la obra de Tolkien y de Gandalf, ese mago que aparece en toda la buena parte del legendario tolkieniano
tanto en el Hobbit como posteriormente en El Señor de los Anillos. John Ronald Reuel Tolkien, que es un autor británico, nacido en lo que fue en su momento lo que hoy Sudáfrica, fue un autor que perteneció a una generación literaria conocida como los Inklings. Los Inklings es una generación de autores eminentemente cristianos, estudiantes, trabajadores de Oxford, que se reunieron y crearon, estoy pensando en Carl Lewis, por ejemplo, también, que pertenece a esta generación. Exactamente, tenemos un club, incluso hay una película sobre esta generación y sobre este grupo en particular, que tenían y estaban básicamente abocados e interesados por el escribir literatura de corte fantástico. Ahora bien, en literatura de corte fantástico, que es un detalle muy interesante y que normalmente no se subraya, y es que tanto, al menos Tolkien, como el propio Lewis, las obras de cada uno de ellos están firmemente motivadas por un aliento cristiano bien notorio. En el caso de Carl Lewis, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, el personaje del rey del león, de este rey de Aslan, el rey de Narnia, es de alguna forma la transliteración del mito de Jesús en el personaje de este león, de este rey mítico de Narnia, ¿no? E incluso hay un momento donde el león se sacrifica a sí mismo, que es precisamente la prueba del sacrificio. En el caso de Tolkien, todo el legendario, o buena parte del legendario, salvo quizás El Hobbit, que es una obra un poco más cercana a los niños, fue pensada precisamente para niños, para sus hijos, básicamente. Posteriormente, con El Señor de los Anillos, motivado precisamente, alentado por Lewis a que escribiera una obra en torno a un legendario, a un mundo determinado, como estaba haciendo en su momento Carl Lewis. Carl Lewis estaba escribiendo precisamente en ese momento las Crónicas de Narnia. De hecho, salieron prácticamente a la par, salió las Crónicas de Narnia, salieron El Señor de los Anillos. Obviamente El Señor de los Anillos arrasó, fue prácticamente una revelación, y las Crónicas de Narnia se vieron un poquito afectadas con este deslumbre, porque realmente el legendario tolkieniano era fascinante. Tolkien, independientemente y decía ahorita, el subrayado de cristiano no es gratuito, no lo estoy diciendo, católico, digo cristiano católico, porque era católico. Porque normalmente un británico católico no es precisamente lo más común, pero bueno, era católico, un devoto católico. Y buena parte de la obra de Tolkien está pensada precisamente a partir el rescate de valores que para Tolkien eran fundamentales. Tolkien decía que dentro de cada mito se esconden verdades fundamentales, y eso creo que podría ser la regla de oro para todo escritor de género fantástico. O sea, las verdades fundamentales que subyacen en cada uno de los mitos. O sea, ni es gratuito la historia del Señor de los Anillos, aparentemente una serie un despliegue de figuras míticas, de seres mitológicos con nombres extraordinarios, etc. Pero nada, todo este legendario, como él mismo llamaba, está pensado precisamente para mostrar estas verdades trascendentes que Tolkien estaba muy interesado, muy preocupado por conservar. Hay una obra que es la obra mayor, de alguna forma la obra mayor, que reúne un poco y cierra este legendario, que es el Silmarillion, que se publicó post-mortem por el hijo Christopher Tolkien, lo publicó finalmente post-mortem a su padre, y terminó de cotejar algunos detalles de la obra, donde ya podemos ver el gran panorama
de toda la historia de este mundo, que es el mundo nuestro, que es Arda, de alguna forma, en esta obra, que era el nombre de Arda, pero que definitivamente es la tierra, y donde va transcurriendo toda la historia del mundo, de la creación, desde su creación hasta el actual tiempo o edad de los hombres, donde se supone que es que estamos ahora. Tolkien, que fue una persona afectado profunda, y bueno, digo afectado, no es que le quedó, no creo, ¿no?, que le haya quedado ningún trauma, pero sí vivió momentos especialmente cáusticos de la historia de la humanidad, como es el caso de la Primera Guerra Mundial, donde participó por ejemplo, en uno de los conflictos más sangrientos, que es la Guerra del Somme, en Francia, ese encuentro que murieron millones de personas, un momento espantoso de la historia de la humanidad. Participó en este conflicto. Estuvo muy preocupado a partir de ello por el tema del pacifismo. Desarrolló un especial filia por el tema del pacifismo, porque había podido adquirir de primera mano lo que es un conflicto bélico. O sea, nosotros que vivimos en esta época de drones, de misiles teledirigidos y todo este tipo de cosas, no tenemos idea de lo que es un conflicto hombre a hombre. O sea, un conflicto de la Primera Guerra Mundial, donde hay un grupo de gente aquí, una cosa que se llama no man's land, o sea, tierra de nadie en el medio, y un grupo de gente allí que vamos a ir tratando de matarlos a aquellos que nos maten a nosotros. O sea, es prácticamente un combate cuerpo a cuerpo, y es una carnicería, realmente, y se aprecia en primera persona la gente muriéndose al lado tuyo, con un mortero, que le dieron un disparo, o aquel que le voló la cabeza, en fin, todas estas cosas espantosas que es la guerra. Y Tolkien, hay una versión cinematográfica en torno a la biografía que me parece muy superficial, me parece más que nada como una especie de boceto de lo que podría ser una biografía tolkieniana, ¿no? Porque Tolkien, como profesor, porque era lingüista, era profesor de lengua, ostentaba la cátedra anglosajón en Oxford, estuvo preocupado por la construcción de lenguas, de alguna forma, para explicar. O sea, las lenguas no son gratuitas. O sea, tú no fabricas una lengua gratuitamente. O sea, no sé, que seas un niño, ¿no?, y te pongas a hablar, no sé, en una lengua que te inventas y punto, ¿no? No. La construcción de lenguas, en el caso de Tolkien, tenía también una justificación profundamente humana, porque la lengua también describe y define quiénes la hablan. O sea, todos estos personajes, por ejemplo, que conforman el legendario, los orcos, los enanos por su parte, los elfos por la otra, los hombres, cada uno de ellos tiene una lengua particular que está compuesta por determinadas combinaciones de sonidos, por determinadas raíces verbales, sustantivos y demás, que explican determinados conceptos, determinadas cosas del mundo, pero que subyacen en que son a la vez, de alguna forma, una descripción o una traducción de la esencia fundamental de quien las habla. O sea, por ejemplo, la lengua de los enanos es más bien, son runas, y es una lengua más bien seca, específica, muy ruda, como son ellos. O sea, porque no, independientemente de que son grandes artífices, por lo menos en el legendario, dentro del legendario son grandes artífices, joyeros y demás, no son precisamente tan refinados, o no tienen esa belleza trascendente como es el caso de los elfos, que los elfos obviamente son como una especie de idealización de todos los conceptos que a lo largo de la historia del legendario tolkieniano se van a desarrollar en distintos personajes. O sea, lo excelso está en cómo estos personajes se desarrollan. A ver, quien lee El Señor de los Anillos, donde no hay un conflicto real entre las razas que lo forman,
podrían, por ejemplo, no entender algunas animadversiones, por ejemplo, el elfo odia al enano, el enano odia al elfo, cosas que están descritas en el Silmarillion. O sea, hay conflictos que llevan edades entre los enanos y los elfos por determinadas cosas, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, básicamente la idea y la preocupación tolkieniana era la descripción de estas verdades fundamentales. Hay un momento, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, donde hay una serie de gente que ha sufrido el hálito negro, el aliento negro de los jinetes de Mordor. Y entonces la cura para este padecimiento era la mano del rey. Era una hierba llamada mano del rey, donde el rey tenía que aplicarla, pero que no es gratuito. O sea, el llegar a ser rey no es gratuito. En el caso de la obra de Tolkien, por ejemplo, la ciudad blanca, donde vivían los últimos remanentes de los hombres del norte, los hombres de los primeros hombres, tuvo muchísimos años sin rey, durante todo ese, bajo el gobierno de un senecal, hasta que Aragorn, que es uno de los personajes fundamentales dentro del legendario de esta parte del Señor de los Anillos, a través de toda una larga demostración de valía que no es solamente valor, que no es solamente arrojo, sino también es sabiduría, es tino, es benevolencia, llega finalmente a ser coronado rey. Pero bueno, después de todo haber pasado toda una sarta de todo tipo de aventuras y de pruebas y de obstáculos que confirmaron, en definitiva, la valía de este hombre, que no es la valía del hombre per se, sino la valía de los valores que lo arman, que lo definen. Como es el caso del amor, por ejemplo. Tolkien era una persona que amaba mucho a su esposa, a Edith. La amaba mucho. Y dos personajes fundamentales dentro del legendario, que son Lúthien y Beren, él los escribió o los describió a partir de la imagen que tenía de sí mismo y de su esposo, y del amor que se tenía. O sea, una historia tan hermosa como es que Beren muere, se va para un cierto lugar, unas estancias donde se supone que los hombres mortales van a ir a dar. Y Beren va a ver a este Vala, que es como una especie de divinidad, o es una de las divinidades del legendario tolkieniano, y ella le canta a Mandos para pedirle por favor que le devuelva a Beren. Y entonces finalmente Mandos se conmueve. Creo que una de las pocas historias, creo que hay varias en la mitología también, donde la muerte se conmueve, o por lo menos el Hades se conmueve y devuelve de alguna forma a sus muertos, ¿no? Y logra convencerlo y devuelve pero bueno, esa valía del amor, como en El Señor de los Anillos, donde Aragorn y Arwen se prometen, y estamos hablando de un amor prácticamente imposible, porque estamos hablando de un ser inmortal, en el caso de Arwen, que es una elfa, y un ser humano, que por más larga vida que pueda tener, es mortal. O sea, en principio, y son dos razas diferentes. Que en principio es un amor que no tendría mucho sentido. Y sin embargo, es un amor que se promete en medio de la guerra y que se sostiene en esa fe a lo largo de toda la historia hasta el final. O sea, toda la obra, podríamos estar hablando aquí el día entero, varios días de la obra de Tolkien, pero bueno, esencialmente quería referirme a esto, que es el gusto por encontrar, por subrayar, por recalcar los valores fundamentales que subyacen dentro del mito, así como la lengua, así como la descripción de esa belleza, podríamos decir anglosajona, esa especie de concepto que existe de lo que es la belleza anglosajona, que hoy
muchos entendemos como el concepto supremo de la belleza, y que traducido a obras mediáticas como el cine y todo este tipo de cosas, tiende a estilizarse de manera extraordinaria, independientemente que Tolkien nunca describió, pero bueno, dio algunos bosquejos de cómo serían algunas de estas especies, pero no dijo necesariamente que no había elfos negros o que no había elfos blancos, o sea, este tipo de distinciones se hacen a posteriori con todo esto que está pasando ahora, que todos conocemos, la corrección política en el arte, ¿no? Y de hecho Tolkien ha sido uno de los autores más cuestionados en términos de racismo. Sí, realmente, bueno, a ver, en su momento se le acusó de racismo, incluso hay un momento donde a él se le acusa de racista, ¿no? Pero ¿por qué, señor mío? No, eso es absurdo. O sea, cuando, por ejemplo, vemos el resultado del Señor de los Anillos, las versiones cinematográficas, del Señor de los Anillos, que es la más lograda de Peter Jackson. Porque el Hobbit ya, hay algunas concesiones que se hicieron ahí ya en términos de tiempo, ¿verdad? Sí, no, además historias totalmente apócrifas dentro del legendario, como el caso del amor entre una elfa y un enano, cosas que es tremendamente improbable que pudiera pasar, y no creo que Tolkien tampoco le diera mucho crédito a eso. Y bueno, lo último es esta versión que no sé cómo se llama, lo de esto que quieren hacer como el Silmarillion, pero sí, la serie, ajá, es como los Anillos del Poder, esto que es como una especie de refrito del Silmarillion con el Señor de los Anillos, pero donde hay una serie de cosas y libertades en función del guión y en función de la comercialización de la obra, que realmente fueron un error y no fueron nada bien recibidas por la crítica y por los fans, por el fandom, por los fans de la obra del Señor de los Anillos, que definitivamente fueron un error. En el caso de Peter Jackson fue muy cuidadoso con el elenco, muy cuidadoso con el guión, muy respetuoso de seguir las pautas de Tolkien, y eso se aprecia. Ese sentido, esa entrega, ese cuidado, que no hay ningún personaje, porque a ver, básicamente una película de este corte, si no se tiene cuidado, podría convertirse en un chiste. O sea, podríamos ver a los hobbits chiquiticos así, y no sé qué, nos estaríamos riendo, ¿no? Y no estaríamos entonces conmovidos, como es el caso cuando leemos el libro, que nos conmovemos con la búsqueda, con la entrega, con el valor de estos pequeños seres, que dicho sea de paso, Tolkien se identificaba con ellos, o sea, él se sentía a sí mismo como un hobbit. Él no se sentía como un elfo ni otro, sino se sentía como un hobbit, por el gusto y por el amor hacia las pequeñas cosas, que gracias a él, de alguna forma, es lo que define dentro de la obra. Alguien que aparentemente sería tan improbable como un hobbit puede llevar el anillo maldito a lo largo de toda la aventura sin doblegarse, por lo menos de primera o fácilmente, sin ser doblegado por la seducción y por la ambición del poder. Porque son personas, son seres que aman la vida simple, que aman los placeres simples de la vida, que son los verdaderos. Y como, exactamente, y una vez volvemos a estos valores que Tolkien siempre defendió a lo largo de toda su vida y de toda su obra. Ellos además como generación tenían como la premisa de desear cambiar el mundo, dejar el mundo mejor que como lo habían encontrado, creo que lo refieren en muchos momentos. Exactamente, o sea, fíjate si antes se tomaba las cosas, Tolkien se tomaba la cosa tan en serio, que los Beatles querían hacer una versión del Señor de los Anillos. Y Tolkien se espantó y se opuso diametralmente a que eso pasara. Porque él no o sea, ya él, me imagino yo, que sospechaba lo que iba a pasar con aquello, que iban a convertir aquello, o sea, su obra, El Señor de los Anillos, le iban a convertir en una especie de delirium tremens musical, donde iban a aparecer, no sé, sí, aquello iba a ser una locura, psicodelia pura, o sea, El Señor de los Anillos con psicodelia pura, y aquella combinación definitivamente a Tolkien le espantó, obviamente, y prohibió rotundamente de que eso pasara. De hecho, Tolkien no quería, estaba en contra de la versificación cinematográfica o el dibujo animado de ninguna de sus obras. Él no confiaba en ninguna de estas
vocaciones de llevarlo al cine, ni en dibujos animados, ni nada de esto. El señor, de por lo menos ninguna de las obras estas del legendario. Y era especialmente puntilloso con las ediciones de cada uno de sus libros. Yo leí una carta donde él incluso le mandan la primera edición del Hobbit y le mandan la cubierta, la propuesta de lo que iba a ser la cubierta, y aquel quien se espantó porque le mandaron una cubierta donde había una especie que eran unos emúes y unos frutos colgando, y decía, pero ¿de dónde están los emúes esos? ¿De dónde salieron? Y esos frutos pulposos, ¿de dónde salen? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no quiero esa cubierta? No. O sea, era una persona muy cuidadosa con su obra, precisamente porque sabía todo lo que le estaba y todo lo que había detrás de la construcción, la fabulación y la redacción de una obra fundamental como es todo el legendario tolkieniano. Sin duda estamos hablando de un autor fascinante que se nota, se aprecia en ti como lo admiras profundamente. Y no quisiera, Rubén, que te fueras sin que dieras tu opinión al respecto de este autor, si es tu interés. Y además quisiera señalarte que encontré el libro que estábamos hablando hace un instante. Bueno, ahora no, ya, no lo encuentro. Es el libro de Julio Verne, se llama En el siglo XXIX, la jornada de un periodista americano del 2881, para que no nos quedara en el aire el título. Y periodista además. Habrá que buscarlo y leerlo. No es casualidad. Yo soy un gran consumidor de libro electrónico. También soy un lector de Tolkien. Y como decía Alberto, gracias a Daina Chaviano tuvimos la publicación en Cuba primero del Hobbit y después de la trilogía del Señor de los Anillos. Y también fue responsabilidad de Chaviano la publicación en Cuba de parte de la trilogía de La Cueva de Cristal. Se publicó La Cueva de Cristal y Las Colinas Huecas, sobre la obra de Mary Stuart, sí. Que faltó el último hechizo, que son los dos últimos tomos de la trilogía. No se llegó a publicar porque Daina emigró y entonces esto quedó como inconcluso. Y a Daina también le debemos, valga la digresión, la publicación en Cuba de manera reunida de las obras de Oscar Hurtado, que está considerado como el padre de la ciencia ficción en Cuba y fue el creador, por ejemplo, de la serie Dragón, la colección Dragón, que es la más importante colección de fantasía continúa publicando y fantasía y ciencia ficción en Cuba después de 1959. Tolkien es un gran autor, sobre todo porque él se tomó, es un filólogo, o sea, de formación era filólogo, y de ahí que todas estas lenguas sobre las cuales él trabajó fueran su aporte. De hecho, él construye la historia para darle utilidad a esas lenguas que inventó a partir de las lenguas estas nórdicas, germánicas y demás. Entonces tiene el aporte de estas lenguas que crea desde la filología. Pero además es un buen narrador a la hora de proponer un conflicto, de diseñar personajes, de proponer atmósferas. Se decía que si usted colocaba el mapa de la Tierra Media sobre un mapa de Europa, Mordor iba a coincidir con la posición de Alemania. Y esto visto a través de las guerras mundiales, una de las cuales él vivió, participó en ella. Y quiero señalar, o sea, además del gran valor de este trabajo enciclopédico que él realizó, pues además el Silmarillion es la cosmogonía, es la creación de ese mundo, un mundo que se crea con música, que me parece extremadamente sensible. Del canto de los dioses surge el mundo. Me parece muy hermosa esta metáfora, esta propuesta. Y además del valor literario, como ya decíamos, está la epicidad contenida en las obras de Tolkien, y que yo quiero resumir en una frase que es la que siempre recuerdo de todos estos libros que publicó este autor, que es un diálogo entre Sam, el criado, y Frodo, el portador del anillo, y es un diálogo mínimo que de alguna manera refleja toda esta preocupación ética del autor, y que es intemporal, que nos sirve para cualquier tiempo, y es cuando Frodo está siendo debilitado por ese anillo que porta, que esencialmente es la tentación del poder en manos de una persona simple, de los más pequeños de este universo creado por Tolkien. Y bueno,
Frodo le dice a su criado: ¿a qué nos aferramos? Y este criado sabio, Sam, que es todo un héroe dentro de la historia, le dice: a que aún existe la bondad en este mundo y es necesario luchar por ella. Y creo que este mensaje ético es intemporal y cristaliza todo el valor de la obra de Tolkien en materia de humanidad, este sentido esperanzador que él propone a través de sus textos. Un millón de gracias a los dos por estas intervenciones tan atinadas, tan sensibles además. Y quisiera ahora, Rubén, que le cedas el espacio por unos instantes a nuestro tercer invitado de la mañana, ya casi tarde, nuestro querido amigo Luis Alfonso Laforte. Por favor. Mira, yo quería anotar algo, Janero, con tu permiso, porque la literatura, bueno, de ciencia ficción, lo fantástico de forma general, ya no tanto están preocupadas por la etiqueta, o sea, ya no es tanto la etiqueta o el malvete de si es ciencia ficción, fantasía épica o esto o aquello. Te lo digo porque ya han surgido géneros o subgéneros que no llegan a ser ni una cosa ni la otra. Estoy pensando en un subgénero de la literatura, Stephen King lo hace, describe, que se llama el Near Future, que es el futuro cercano. O sea, obras que tratan de un mundo, hoy, la Tierra, qué sé yo, pero 50 años en el futuro, 40 años en el futuro, 30 años en el futuro. Estoy pensando, por ejemplo, en obras como Don't Look Up, No Mires Arriba, que supuestamente, aparentemente parecería que es una obra de ciencia ficción y no es una obra de ciencia ficción. No lo es, porque realmente no lo es. A pesar de que supuestamente la drama es un meteorito que viene que va a acabar con la vida en la Tierra, ¿no? Es el conflicto que se desarrolla a partir de la visión que tiene el hombre actual de la más media y todas estas cosas respecto a su vida y a la importancia de ella. O hay una serie muy buena, hay una serie británica muy buena, yo se la recomiendo a todos, que se llama Days and Days, Días y Días, que es también parte de un presupuesto del Near Future, o sea, una obra que ocurre dentro de unos 40, 50, 60 años, que explora distintos escenarios desde el gobierno, desde las relaciones interpersonales, de la hibridación del ser humano con la tecnología, con las inteligencias artificiales, con la nanotecnología, por ejemplo, pero que no llegan totalmente a cuadrar dentro del género de ciencia ficción porque no llegan a trascender, o sea, no llegan a subvertir el orden que nosotros tenemos dado o sea, la idea es tratar de acercar esa realidad como si fuese simplemente cotidiana. O sea, son géneros porque ya es más difícil tratar de explicar determinado mito desde el concepto mismo del mito. Por ejemplo, antes se hablaba de fantasmas, era más común hablar de brujas, fantasmas. En Inglaterra, por ejemplo, las cunas de la Saba, que eran una especie de círculos que aparecían en zonas rurales británicas. Ahora no, ahora se habla de círculos en los sembrados creados por extraterrestres. O sea, el mito va evolucionando y se va acercando, se va pareciendo más a su tiempo. Y los mitos antes, lo que era una bruja o un fantasma o un hada, ahora es un extraterrestre. O sea, los mitos van evolucionando. Ahora mismo hay todo un gran mito en desarrollo, que es que en el Congreso mexicano, un señor periodista, que ha generado todo, una avalancha de todo, supuestamente revelaron los cadáveres de dos alienígenas petrificados encontrados hace algunos años en Perú. Por supuesto, es un bulo, pero bueno, ha generado toda una especie de explosión
en torno al tema de la vida extraterrestre a raíz de las recientes declaraciones en el Congreso norteamericano de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana acerca de la realidad de ciertos avistamientos que han revelado, que han dado a conocer algunos metrajes de filmaciones de algunos de estos avistamientos de objetos que no se sabe qué son, sin que nadie diga que son necesariamente extraterrestres. Solo dice que no, o sea, que es lo que significa OVNI, objeto volador no identificado, una cosa que tú ves que está volando y no sabes qué es. Ya que tú le digas que es una nave nodriza, que es un extraterrestre, ya son otros extraterrestres. Pues eso, en ocasiones la realidad supera la ficción. Vamos a estar hablando de realidad, del efecto que ha tenido. Disculpen, primero voy a presentar a mi tercer invitado. Yo decía Luis Alfonso Loforte, escritor, graduado de Lunelio, hermano neliano, que además de haber ganado el dinosaurio, es un escritor que tiene una fascinación increíble por los textos de ciencia ficción y fantasía, y que lo hace además desde una óptica, de un prisma muy humorístico, siempre muy agudo, con una crítica social poderosa detrás. Así que él nos va a estar hablando ahora en lo particular de cómo estos dos géneros de la ficción se ven dentro de la cultura popular, ese efecto que han generado, que es todo un fenómeno cultural. Bueno, primero que nada, buenos días. Ayer cuando estaba viendo esto, yo no sabía cómo ponerle a lo que estaba escribiendo, y yo decía, bueno, ¿cómo le pongo a esto? Porque tengo dos invitados que me van a acompañar, que son monstruos de la literatura acá, y yo puedo decir que no digan ellos, ¿no? Y bueno, traté de hablar de la juventud, pero ni así me dio. Entonces ya no pienso leer esto completo porque sería redundar demasiado, pero sí vamos a hablar un poco de esto que en un principio titulé Apuntes sobre el legado friki de Julio Verne y J.R.R. Tolkien, o Te apuesto un submarino y 6 liebres de Rockwell a que en 80 días llego a Mordor. La primera parte, viaje al meollo de la Tierra legada por Verne. Bueno, esto me lo podría ahorrar casi en su totalidad si digo la palabra visionario, y la verdad estoy tentado a hacerlo porque ya de hecho se han explayado hablando de Verne, y no es el tema que domino en su mayor parte, pero sí quiero anotar algunas cosas que creo que se les quedó. O sea, el mundo tras Verne cambió totalmente. Uno no es consciente de ello hasta que empieza a investigar y hasta que empieza a buscar. ¿Ya? Yo realmente no estoy aquí para hablar de la genialidad de Julio Verne. Estoy aquí para hablar de qué hicimos con esa genialidad nosotros, lo que venimos después, lo que le damos a esa tierra post-Verne. Digamos que ya ahorita se hablaban de las películas. Verne tiene adaptadas aproximadamente 33 películas, 33 obras, 33 libros. De ellas se hicieron 95 películas más o menos. Principalmente Miguel Strogoff se llevó al cine en el siglo pasado de una forma ya realmente descomunal. Incluso los brasileños, no en el cine, pero sí en la televisión, abusaron de ella tremendamente. Como 4 adaptaciones hicieron los brasileños el siglo pasado de Miguel Strogoff. Pero bueno, de Verne, ¿qué es lo que más conoce uno realmente? La Vuelta al Mundo en 80 días, que se ha adaptado tantas veces que lo mismo te encuentras a Passepartout interpretado por Cantinflas, un ícono del cine mexicano, que te lo encuentras interpretado por un ícono del cine chino como Jackie Chan, en versiones totalmente diferentes. Te encuentras adaptaciones a la animación donde los personajes característicos de Disney, dígase Mickey Mouse, el Pato Donald y Goofy, se ven envueltos en estas aventuras. Y este de La Vuelta al Mundo 80 días, a pesar de que no es el más adaptado, que sigue siendo Miguel Strogoff, aunque en el siglo en curso realmente se ha adaptado un par de veces, en el 2004 si no me falla la memoria. Aparte de eso tenemos Viaje al Centro de la Tierra, y tenemos otra de las obras que más ha sido referenciada, y pienso ahora en Los Simpsons, porque ¿qué no ha referenciado Los Simpsons? Hay un capítulo de Los Simpsons llamado The Springfield Files, que es otra parodia de lo que sería Los Expedientes X, donde cuando van pasando por la biblioteca se puede ver un libro
de Verne, que es el libro de la Tierra a la Luna. Pero aparte de eso, incluso en el anime ha tenido un gran impacto. Tenemos animes como Nadia, The Secret of the Blue Water, y la película anime también Steam Boy, que bueno, el impacto de Verne en lo que se conocería tiempo después como steampunk, yo creo que viene siendo el padre, más allá de que no haya sido exactamente un escritor de steampunk. Las descripciones que él da de sus máquinas sí dieron pie a lo que sería el subgénero después. Además de esto, tenemos referencias que no son exactamente directas. Pienso ahora mismo en la película de 2003, si no me falla la memoria, La Liga de los Hombres Extraordinarios, donde entre tantos personajes icónicos que hay, se ve envuelto el Capitán Nemo en el Nautilus. A ver, realmente cuando uno se pone a pensar en referencias, me viene ahora a la mente algo que vi, no sé realmente dónde, que es una puesta en escena de una obra de teatro que realmente no tiene mucho que ver con Verne, pero tiene un nombre que obviamente lo recuerda: La Vuelta al Mundo en 80 días. Y uno se queda así como que, bueno, este tipo de verdad se metió en todo lo que pudo y ahí dejó la huella. Pero realmente no es de Verne de quien más me ha animado a hablar hoy, sino de Tolkien, porque sí he sido un gran consumidor de la obra de Tolkien más que de la de Verne. Y esto sí me gustaría leerlo un poco más, que vendría siendo la segunda parte de este artículo, que se llama Tolkien, el monopolio de la originalidad 50 años después. A ver, aquí iba a ser un chiste que te lo dije, pero realmente me cuesta hacerlo, es demasiado malo el chiste. Dice: cada uno de los que ha pensado en escribir fantasía heroica luego de 1937, el año de publicación del Hobbit, es Robert De Niro en Taxi Driver. Y este es el chiste que decía que iba a hacer. Robert De Niro en Taxi Driver, el personaje en cierto momento se para frente al espejo y empieza a hablar: ¿Are you talking to me? ¿Are you talking? Y este era el chiste. Todo el mundo de verdad, cuando empieza o cuando quiere escribir fantasía heroica, empieza a ver a Tolkien en el espejo y dice: ¿Are you talking to me? Y sí, es imposible, no hay manera de evitar eso. Da igual si eres el tipo que empieza a escribir fantasía heroica o si eres George R.R. Martin y HBO te hizo una serie. Ponle magia al medioevo y será inevitable la comparación. La pregunta es: ¿en qué momento pasó esto y por qué? La respuesta corta es que las hordas de Tolkien pueden llegar a ser más tóxicas que el ARMY de BTS, definitivamente. La respuesta larga vamos a analizarla por partes, o más bien por subpartes. World Building, el verdadero anillo único. Una historia para gobernarlos a todos, para traerlos a todos y para contarlo todo. Tolkien era lo que a día de hoy se conocería como el macho Sigma. Era un tipo que en cuestión de literatura lo hizo todo y lo hizo bien. Si hay algo maravilloso en su obra, es el mundo que construyó. La atención a los detalles parece un chiste pesado para los novatos, un techo cruel al que ni siquiera debe aspirarse. Por supuesto, Tolkien era lingüista, de ahí que se haya sacado del sombrero unos 15 idiomas para su universo ficticio. Sin embargo, más allá del mérito en esto, lo más absurdo termina siendo la descomunal cronología que abarca los hechos de la Tierra Media. Te cuenta lo que pasará, lo que pasa, lo que pasó y lo que pasó antes de lo que pasó. Siempre habrá quien pregunte cuánto tiempo le dedicó a esto, y la respuesta supera los 60 años, aproximadamente 63 años estuvo escribiendo todo lo relativo al legendario. Cabe aclarar que Tolkien, en teoría al menos, y esta opinión siempre me causa problemas, solo descubrió el agua tibia. Las criaturas las sacó del folclore porque, aunque ahora uno piense lo contrario, no se inventó ni a los elfos, ni a los orcos, ni a los trolls, ni los magos, ni los dragones, nada. De eso es creación suya, eso es parte del folclore. Los idiomas, más allá de que fuera lingüista, tampoco son su creación divina del todo. Para hacer el Sindarin, escogió del galés, en su gran mayoría. Y para el Kenia, escogió principalmente del finlandés. Ni siquiera esto del concepto de Tierra Media es una idea suya, porque el Midgard, que era como se llamaba antes, es un concepto de la mitología nórdica en el cual habitaba el hombre hacía mucho tiempo. Y siguiendo la idea que comentaba ahorita, Tolkien en sus cartas de hecho sí hablaba de que la tierra, de que Arda era la tierra en la que vivíamos nosotros. Él lo llegó a plantear así.
Dicho así, obviamente parece algo muy fácil. Es como eso de que el riff de saxo en Careless Whisper es muy fácil de tocar. Y sí, es fácil. El tema es componerlo. En esto, indiscutiblemente, Tolkien fue un maestro. Supo aprovechar su entorno, supo estudiar qué coger, qué desechar y qué modificar. Y también lo hizo que, probablemente sin quererlo, sin planteárselo probablemente, se convirtió en el original de todo un género. Todo lo que venga detrás, inevitablemente, le copia. Aquí pasamos a una segunda parte, de la que también ya hablaron. Peter Jackson la tapa al pomo. Sería absurdo ponerme a contar acá el impacto de la obra de Tolkien en la cultura popular. A ver, muchachos, yo les comentaba ahorita, Dani hablando antes de el mundo como lo conocemos hoy es una referencia a la obra de Tolkien. Realmente, no hay nada en lo que no esté implicado la obra de Tolkien. Videojuegos por toneladas, y no me refiero únicamente a los videojuegos que se le hicieron a la saga, no, me refiero a todo aquello, dígase el Dota, dígase el World of Warcraft, hasta videojuegos más alejados incluso de la cosmovisión que tenía Tolkien, como Dark Souls. Todo lo que tenga que ver con la fantasía heroica es que en algún momento, muy probablemente, el autor cogió un libro de Tolkien en la mano y dijo, ay, mira qué bueno está esto. Pero eso es por hablar de los videojuegos. Si entramos en el tema de los juegos de rol, estaríamos hablando de básicamente el hombre que inventó los juegos de rol en tiempo real, que a día de hoy se mantiene que una comunidad, así como estamos aquí, se reúna, se disfrace y se vaya para el medio de un bosque, sabrá yo en qué parque, y se pongan a jugar y se pasen días haciendo un juego. Y uno creerá que tiene mucho tiempo libre. Yo pienso que sí debe tenerlo, porque nosotros no creo que podamos prestarnos para eso, no con el trabajo que llevamos. Sí, y más allá del juego de rol, cuando entramos en los juegos de mesa, tenemos, yo creo que el heredero más grande de los juegos de mesa, tenemos Dungeons and Dragons, que sí, le guste a quien le guste, le duele a quien le duela. Dungeons and Dragons es básicamente el hijo de Tolkien por naturaleza, la evolución de lo que vendría siendo la obra de Tolkien. Ahora se ha alejado un poco, por esto que decía Alberto, las obras tienen que adaptarse a su tiempo, y ahora Dungeons and Dragons está metiendo extraterrestres incluso, y está metiendo fantasía oscura, porque es lo que suena. Pero en un principio surgió como el hijito de la obra de Tolkien. Y bueno, podríamos seguir hablando de juegos de cartas coleccionables, de todo tipo. Ahora, ¿qué más aparte de los videojuegos y de los juegos en general? Porque esto no es todo. Referencias en el cine, más allá de las películas y las series que tiene propiamente hechas, referencias en el cine sobran. Te encuentras series como The Big Bang Theory, donde a cada rato se le hace mención a obras de ciencia ficción y de género fantástico, incluido la obra de Tolkien. Te encuentras series, películas en general. Te encuentras un youtuber que me reí muchísimo con ese youtuber porque decía que tenía más calor que el oculista de Sauron. Una barbaridad aquello. Pero, sobre todo, te encuentras muchas personas que de momento te sueltan así, si la situación lo demanda, obviamente, un My Precious. O te sueltan un You Shall Not Pass. Y aquí es donde entra una de las cosas más grandes que ha tenido la historia del cine, que es la trilogía de Peter Jackson. Que realmente, ahí no hay nada malo. Ahí el casting fue bueno, ahí fue bueno el trabajo del director. Ahí son buenas las 11 horas que dura la versión extendida. Ojalá duraran 12, ojalá duraran 3, da lo mismo. Tú ves las películas y no te quieres parar. Acá, en la trilogía, ¿qué pasa con esto? La trilogía fue una película que realmente nadie pidió y que sobre todo El Señor de los Anillos no necesitaba, porque El Señor de los Anillos se defiende solo. Sin embargo, cayó muy bien por un casting magnífico, donde teníamos a Sir Ian McKellen en el papel de Gandalf, como nos pasó de Magneto a Gandalf, o de Gandalf a Magneto, si analizamos la cronología real. Ahí tenemos a Reed, a este que muere en todas las películas que hace. Sí. Brillante el actor, ahora anda con problemas por eso. A Hugo Weaving, que también lo tuvimos en un clásico de la ciencia ficción como Matrix. Y bueno, Andy Serkis, que ya lo mencionaba en este papel brillante de Gollum y Sméagol. Entonces,
el punto de la pregunta inicial, ¿en qué momento Tolkien se convirtió en el molde, en el modelo a seguir, en el original? Incluso, aunque ya se haya mencionado que no fue el que lo inventó, no fue el primero, ya Robert Irving Howard venía escribiendo de aquello que en aquel momento llamaban espada y brujería. A ver, ese momento sigue siendo ahora. Nosotros no hemos desmitificado a Tolkien y no creo que vaya a pasar, incluso por más que Netflix se empeñe en desmitificarlo, no va a suceder. Y el por qué resulta un poco curioso. Tolkien dio primero, ese es el punto. En 1937 sacó El Hobbit y bueno, desde entonces no paró. Y el tema no fue dar primero, es que dio durísimo. A partir de ahí, todo el mundo siempre trae el ojo negro, porque sabe que está parado en una tierra que creó Tolkien. No creo que haya mucho más que decir al respecto de esta obra. Es simplemente magnífico y cerrar diciendo que me arrepiento de no haberme quedado con aquel libro del Hobbit de la biblioteca de moda, debía haberlo hecho. Si tuviera la oportunidad lo hiciera. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Agradecidos nosotros de que hayan accedido estos tres invitados también preparados en temas que, como nos damos cuenta, son complejos, son de una riqueza extraordinaria. Y a ustedes, amigos que han estado aquí pacientemente, a los que nos han seguido en redes sociales, gracias por su presencia, gracias por atender con tanta educación nuestro diálogo y por favor síganos, continúen publicando, compartiendo nuestras publicaciones y nos encontraremos próximamente en otra Oda a la Joven Luz desde nuestra editorial. Muchas gracias por su atención.